Voy a contarte lo que te ocultaron. Durante siglos, los poderosos pronunciaron el nombre de Maquiavelo con respeto y desprecio a la vez. Lo citaron en discursos, lo usaron como escudo o como excusa. Pero lo que nunca hicieron fue revelarte lo que realmente escribió, porque Maquiavelo no fue un maestro de la crueldad. Fue un observador de la naturaleza humana, un hombre que vio lo que nadie se atrevía a mirar, que el poder no es moral, es necesario. Lo que te ocultaron no está en El Príncipe. Está entre sus líneas, fragmentos perdidos, ideas censuradas, pensamientos tan peligrosos que incluso hoy incomodan. Hablan de las 5 leyes que sostienen la estructura invisible del poder. No son normas para dominar a otros. Son espejos para entender cómo el mundo te domina a ti. La primera es la ley de la invisibilidad estratégica. El verdadero poder no grita, se mueve en silencio. Quien controla sin ser visto, reina sin resistencia. La segunda, la ley de la verdad subvertida. La verdad es un arma que se moldea según la conveniencia de quien la empuña. La tercera, la ley de la distancia emocional. Los sentimientos son debilidad cuando gobiernas. El poder exige control sobre ti antes que dominio sobre los demás. La cuarta, la ley del caos controlado. Quien sabe crear desorden para luego ofrecer orden, obtiene fidelidad eterna. Y la quinta, la más peligrosa de todas, la ley de la ilusión del libre albedrío. Porque el poder supremo no es mandar, es hacerte creer que eliges. Estas leyes fueron censuradas no por falsas, sino por demasiado verdaderas, porque revelan el mecanismo que sostiene el mundo. La manipulación disfrazada de virtud, la obediencia disfrazada de elección. Cada imperio, cada religión, cada gobierno que sobrevivió lo hizo aplicando estas leyes, aunque jamás las mencionaran por su nombre. Y tú, sin saberlo, las has vivido todas. Cuando crees decidir, cuando obedeces sin cuestionar, cuando te guías por lo que otros llaman bien, ahí están ellas, actuando bajo tu piel. Maquiavelo no te diría que te rebeles, te diría que observes, porque el poder no se destruye, se comprende. Si estás dispuesto a mirar el mundo sin las vendas que lo hacen soportable, sigue escuchando. Y si algo de esto ya resuena dentro de ti, comenta desde dónde me estás oyendo. Porque entender el poder no es solo conocerlo, es atreverse a reconocer cuánto de él ya vive en ti. El primer error del hombre que busca poder es creer que el poder necesita ser visto. Pero el poder visible se vuelve vulnerable, y lo que se muestra demasiado termina siendo temido o destruido. Maquiavelo comprendió esto al observar los palacios de Florencia, los rostros de los príncipes y los gestos de los cortesanos. Allí descubrió que el verdadero dominio no pertenece al que brilla, sino al que controla la luz que ilumina a los demás. Ser invisible no es desaparecer, es dirigir sin ruido, influir sin huella. Es dejar que los otros se crean los autores de tus ideas mientras tú mueves las cuerdas del escenario. Maquiavelo veía al político sabio como un actor secundario que jamás ocupa el centro, pero del que depende todo el guión. Esa es la primera ley. El poder no se ejerce gritando, se ejerce filtrando la realidad. En su tiempo, la visibilidad era sinónimo de grandeza. Los príncipes querían monumentos, estandartes, retratos. Querían ser recordados. Maquiavelo lo sabía. Todo aquel que busca ser recordado antes de tiempo termina siendo traicionado. El poder que necesita reconocimiento está condenado a caer, porque depende del aplauso ajeno. El invisible, en cambio, se nutre del silencio. Puede perder todo menos su anonimato, porque en el anonimato está su control. El gobernante invisible no domina a través del miedo directo, sino del deseo controlado.
Permite que el pueblo ame a un ídolo visible, un rey, un héroe, una figura pública, mientras él maneja las sombras detrás. Y el mundo, agradecido por la ilusión de claridad, jamás sospecha que la verdadera decisión ya fue tomada antes de que alguien hablara. Hoy, siglos después, seguimos jugando el mismo teatro. La diferencia es que los tronos cambiaron de forma, ya no son de oro, son digitales, ya no están en palacios, sino en redes. El poder sigue siendo el mismo, el que entiende cómo manipular la atención. Quien domina lo que miras, domina lo que piensas, y quien domina lo que piensas, domina lo que eres. ¿Alguna vez te has preguntado quién decide lo que aparece en tu pantalla? ¿Quién escoge los temas que debes discutir o las causas que debes apoyar? Eso también es poder invisible. Nadie te ordena nada, simplemente te muestran una dirección hasta que tú mismo caminas hacia ella. Así actúa el verdadero príncipe moderno. No impone, sugiere, no amenaza, orienta. Y lo hace tan bien que incluso su víctima cree ser libre. Maquiavelo lo llamaría prudencia. Nosotros lo llamaríamos manipulación, pero en realidad es solo comprensión profunda de la naturaleza humana. Los hombres no resisten la influencia, solo la influencia evidente. Cuando una idea se presenta desnuda, despierta resistencia. Cuando se infiltra disfrazada de elección, se vuelve indiscutible. Por eso la invisibilidad es la forma más pura de poder. No necesita títulos, uniformes ni aplausos. Basta con saber sembrar una idea en el momento correcto y en la mente adecuada. El resto lo hace la naturaleza humana. La repetición, la emoción, la necesidad de pertenecer. A veces me pregunto si realmente queremos libertad o solo queremos sentirnos libres mientras alguien más toma las decisiones incómodas por nosotros. Quizás por eso la invisibilidad funciona, porque el poder visible nos aterra, pero el invisible nos tranquiliza. Nos gusta pensar que decidimos, nos gusta creer que entendemos, y ese placer momentáneo nos mantiene ciegos. Maquiavelo vio esto en los salones de los Médici, pero también lo vería hoy en los gobiernos, en los medios y en las corporaciones. Nada ha cambiado, solo las máscaras son nuevas. El mismo teatro, distintos actores. Y lo más irónico es que incluso tú, sin darte cuenta, has usado esta ley. Cada vez que callas una verdad para mantener el control, cada vez que finges ignorancia para ganar tiempo, cada vez que permites que alguien crea que tiene la última palabra, mientras tú ya decidiste el desenlace. Eso también es invisibilidad. Y eso también es poder. La pregunta es, ¿cuánto poder puedes ejercer sin dejar de ser humano? Porque la invisibilidad tiene un precio. Te separa del reconocimiento, pero también de la empatía. Cuanto más invisible te vuelves, menos perteneces al mundo que manipulas. Maquiavelo lo entendía. Quien gobierna desde las sombras termina viviendo en ellas. El silencio que protege también consume. El control que salva también aísla. Tal vez por eso el príncipe ideal no era el más astuto, sino el más frío. Aquel que podía soportar el peso de ver todo sin ser visto, de influir sin ser amado, de decidir sin recibir gratitud. No cualquiera puede cargar con esa soledad. La invisibilidad es un don, pero también una condena. Sin embargo, el mundo pertenece a quienes la dominan. Los visibles hacen historia, los invisibles la escriben. Y mientras los primeros se convierten en estatuas, los segundos siguen moviendo los hilos desde la oscuridad. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces fuiste movido por hilos que nunca viste? Si lo sientes, si algo dentro de ti empieza a reconocer esas sombras, no te apartes. Comenta desde dónde me estás escuchando, porque el primer paso del poder es nombrar lo invisible, y el segundo es aprender a usarlo. La verdad no gobierna, solo gobierna quien decide
qué es verdad. Esa fue la revelación más peligrosa de Maquiavelo, la que nadie quiso citar, la que fue censurada con silencios, no con tinta. Porque decir que el poder moldea la verdad era como admitir que la moral depende del vencedor, que la historia no es más que una versión oficial escrita por los que sobrevivieron. Maquiavelo entendía que la verdad es un arma que necesita manos hábiles. En las suyas se convertía en una herramienta política, en las de un ingenuo en una sentencia de muerte. Porque la verdad pura, cuando se lanza sin cálculo, destruye, no al enemigo, sino al que la pronuncia. Cuando trabajaba para los Médici, observó algo que lo marcó para siempre. El pueblo no quería la verdad, quería una ilusión ordenada. La verdad genera caos, y el caos asusta. Por eso los líderes que sobreviven no dicen lo que es cierto, sino lo que el pueblo necesita creer para mantener el orden. Esa es la esencia de la segunda ley. La verdad no es un valor, es una herramienta. Pero hay algo aún más inquietante. Maquiavelo no justificaba la mentira, solo la comprendía. Sabía que en política la mentira útil puede salvar más vidas que la verdad inoportuna, que el gobernante que dice lo que todos quieren oír mantiene la paz, y que aquel que se atreve a decir lo que todos necesitan oír termina crucificado. No sigue siendo así. Vivimos en una era que proclama transparencia, pero adora las narrativas que la confortan. No buscamos hechos, buscamos validación. Lo que importa no es lo que es, sino lo que parece justo, lo que suena moral, lo que no incomoda. Maquiavelo diría que el mundo actual no está más avanzado, solo perfeccionó su hipocresía. Piensa en cómo se construye hoy la verdad. Algoritmos que filtran la realidad, medios que seleccionan la información, líderes que fabrican indignación. Cada uno crea su propia versión de los hechos y todos juran defender la verdad. Pero esa verdad no existe. Solo existen las versiones más convincentes. El poder ya no necesita censurar, solo necesita distraer. Y ahí es donde Maquiavelo se vuelve actual. Él sabía que el poder más estable no se impone con violencia, sino con relato. Quien domina la narrativa, domina la moral, y quien domina la moral, domina al pueblo. Así se subvierten las verdades, no destruyéndolas, sino envolviéndolas con discursos hermosos. Por eso decía que el príncipe debe fingir virtud, no practicarla, porque la apariencia de bondad vale más que la bondad misma. La gente no busca líderes buenos, busca líderes convincentes. El pueblo no ama la pureza, ama la coherencia de la ilusión, y esa ilusión, cuando se repite lo suficiente, se convierte en dogma. Las mentiras no necesitan ser perfectas, solo necesitan ser cómodas. Las verdades, en cambio, casi siempre incomodan, desgarran, duelen. Por eso, el poder inteligente no combate la verdad, la rediseña. A veces pienso que la civilización no avanzó tanto como creemos. Solo aprendió a maquillarse. Antes, los tiranos imponían el miedo con espada. Hoy lo hacen con información. Antes se quemaban libros. Ahora se los ahoga con ruido. El resultado es el mismo: silencio. Silencio de lo que no conviene decir. Silencio de lo que nadie quiere escuchar. Maquiavelo no era cínico, era lúcido. Entendió que el poder necesita crear realidades simbólicas, que para mantener la cohesión social hay que mentir con elegancia, que los pueblos viven mejor creyendo que son libres, aunque no lo sean del todo. Que la verdad, cuando se expone sin estrategia, no libera, fragmenta. Por eso, las sociedades que se desmoronan no son las que mienten más, sino las que dejan de controlar sus mentiras. El poder no teme la verdad absoluta, porque esa verdad nunca llega. Teme la incoherencia de su propio relato. Cuando una mentira se contradice, el sistema se derrumba.
Pero mientras las mentiras sean consistentes, el orden persiste. Mira tu entorno. Las marcas, los gobiernos, los influencers, los líderes religiosos, todos cuentan historias. Historias que te dicen quién eres, qué debes desear, qué debes temer. Y tú, como todos, eliges las que te hacen sentir seguro. Ese es el truco. Nadie te obliga. Te lo vendes tú mismo. Esa es la manipulación más perfecta, la que te hace creer que elegiste tu prisión. Maquiavelo hubiera sonreído ante las redes sociales. Hubiera visto en ellas la culminación de su pensamiento. Millones de personas ofreciendo versiones de sí mismas, fingiendo virtudes, mintiendo con propósito. Todos gobernantes de su pequeño reino digital, todos sirviendo al mismo Dios. La percepción. Pero hay algo que él también sabía. Quien juega con la verdad demasiado tiempo acaba creyendo su propia farsa, y ese es el final inevitable de todo imperio. La verdad puede ser moldeada, pero nunca destruida. Tarde o temprano la estructura se resquebraja y lo que se escondió debajo emerge con más fuerza. Entonces el poder se tambalea porque lo que lo sostenía no era la realidad, sino la credulidad. Esa es la paradoja maquiavélica. El poder que sobrevive gracias a la mentira debe renovarse antes de ser desenmascarado, y quienes logran hacerlo no son los más crueles, sino los más lúcidos. Los que entienden que la mentira útil no es eterna, es solo una herramienta de transición hacia una verdad más funcional. Así funciona el mundo. No lo dirige el más justo, sino el más persuasivo. Y cuando la persuasión falla, aparece el castigo. Porque toda verdad descontrolada es peligrosa. Por eso Maquiavelo nunca escribió sobre la verdad absoluta. Escribió sobre el arte de sostener una ilusión sin romperla. La segunda ley del poder no te pide que mientas. Te pide que observes qué verdades estás dispuesto a tolerar y cuáles prefieres ignorar. El poder empieza ahí, en el límite entre lo que sabes y lo que finges no saber. ¿Y tú, cuántas verdades estás dispuesto a sacrificar por sentirte en paz? Si lo piensas un momento, entenderás que el poder más grande no es el de imponer una mentira, sino el de crear un mundo en el que nadie quiera conocer la verdad. Si este pensamiento te incomoda, no lo rechaces. Es la señal de que ya estás mirando detrás del velo. Comenta desde dónde me escuchas, porque solo quienes cuestionan lo evidente pueden ver lo que el mundo esconde. El poder no se pierde por falta de fuerza, se pierde por exceso de sentimiento. Esa fue una de las verdades más duras que Maquiavelo comprendió observando los rostros de los que cayeron. Los príncipes que amaban demasiado, los generales que dudaron por compasión, los líderes que quisieron ser amados antes que temidos. Todos compartían el mismo destino, el fracaso, porque el corazón, cuando gobierna, se convierte en el enemigo más eficaz del poder. Maquiavelo escribió que es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas. Pero lo que pocos entienden es que no hablaba de crueldad, sino de control. El miedo es predecible, el amor no. El miedo se administra, el amor se disuelve. El que gobierna desde la emoción pierde la distancia que le permite ver el tablero completo. Y cuando dejas de ver, comienzas a jugar con los ojos cerrados. El gobernante que se deja guiar por la empatía inmediata no comprende que el pueblo ama hoy lo que odiará mañana. El afecto es volátil, y el poder que se sostiene sobre lo volátil se derrumba al primer cambio de viento. Por eso Maquiavelo enseñaba a fingir humanidad sin perder cálculo, no porque despreciara el alma, sino porque sabía que la emoción sin medida es el lenguaje de la debilidad. Piensa en los grandes colapsos de la historia. No cayeron por falta de recursos, sino por exceso de confianza emocional. Reyes que perdonaron a traidores por compasión.
revolucionarios que sacrificaron su estrategia por orgullo, líderes que confundieron gratitud con lealtad. Todos olvidaron lo esencial. El poder es un equilibrio entre sentir y no sentir. El error está en creer que dominar el corazón es lo mismo que negarlo. Maquiavelo observó que la frialdad verdadera no consiste en no tener emociones, sino en dirigirlas, en aprender cuándo mostrarlas y cuándo enterrarlas bajo el deber. El príncipe perfecto llora en silencio, pero decide con la mente. La distancia emocional no es un muro, es una herramienta. Sirve para protegerte de tu propia humanidad cuando ella amenaza con destruir tu propósito. Hay una escena que me gusta imaginar. Maquiavelo, frente a un joven duque, diciéndole con calma que no puede salvar a todos, que debe elegir entre ser justo o ser eficaz. El muchacho tiembla, no porque no entienda, sino porque entiende demasiado. En ese instante nace o muere un gobernante. Hoy, esa misma elección se repite a otra escala. No gobiernas un reino, pero gobiernas tu vida. Cada vez que permites que la emoción inmediata decida por ti, cedes el control. Reaccionas, no eliges. Y cada reacción te hace más predecible, más manipulable. La distancia emocional no te vuelve insensible, te vuelve consciente. Vivimos en un tiempo en el que la sensibilidad se ha convertido en virtud absoluta, pero lo que pocos dicen es que la hipersensibilidad también puede ser una forma de control. Cuando todo te afecta, cualquiera puede manejarte. Basta con tocar el botón correcto, despertar tu ira o tu compasión, y ya no decides tú, decide quién sabe cómo provocar esas emociones. Eso es lo que Maquiavelo entendió antes que nadie, que el hombre emocionalmente expuesto es un hombre gobernado, que la empatía, cuando se usa sin discernimiento, se convierte en un arma contra ti. No porque el mundo no merezca compasión, sino porque el poder sin límite interno se destruye a sí mismo. La distancia emocional, entonces, no es ausencia de sentimiento, sino la capacidad de elegir qué sentir y cuándo. Es el dominio de uno mismo. Y ese dominio es más difícil que dominar a un pueblo entero. Piensa en cuántas veces fuiste manipulado a través de tus emociones. Cuántas veces alguien usó tu culpa, tu amor, tu miedo o tu deseo para llevarte a una decisión que no habrías tomado en calma. El poder al final no necesita amenazas, solo necesita que te emociones, porque mientras sientes, no analizas. Mientras lloras, no decides. Mientras odias, no ves. Maquiavelo lo sabía. El caos emocional es el terreno fértil del control. Por eso recomendaba a los príncipes mantener el semblante sereno incluso frente a la traición. Porque quien logra mantener el rostro inmóvil cuando el mundo arde, ya ha ganado. Esa serenidad no es frialdad, es inteligencia emocional al servicio de la estrategia. Pero hay un costo, la distancia emocional te separa de los demás. Te vuelve un observador más que un participante. Quien mira demasiado, termina solo. Maquiavelo lo pagó con exilio, incomprensión y soledad. Tal vez por eso escribió tanto, porque ya no podía hablar sin que sus palabras fueran interpretadas como manipulación. El que domina las emociones de otros, tarde o temprano, pierde las suyas. Sin embargo, la historia le dio la razón. Los que sobrevivieron no fueron los más buenos ni los más amados, sino los más constantes, los que supieron esperar, callar, planificar. El poder no pertenece al que reacciona, sino al que observa. Y eso, aunque parezca cruel, es lo que diferencia la voluntad del impulso. La tercera ley es, en el fondo, una invitación a mirarte sin máscara, a preguntarte cuántas veces has perdido tu centro por culpa de una emoción mal dirigida, a entender que quien te controla no siempre te oprime con fuerza, a veces solo te conmueve. La manipulación más sutil no se impone, se siente.
Por eso, si logras dominar tus emociones, nadie podrá gobernarte. Esa es la verdadera libertad que Maquiavelo insinuaba entre líneas, no la del pueblo, sino la del individuo lúcido, el que puede sentir sin perder la razón, el que puede amar sin volverse débil, el que puede perdonar sin renunciar al cálculo. Si entiendes eso, comienzas a convertirte en el tipo de persona que el poder teme. Y ese es el punto exacto donde la distancia emocional se convierte en una forma de despertar. Si has sentido alguna vez ese frío interno que llega cuando te das cuenta de que no puedes reaccionar como antes, no lo rechaces. No es insensibilidad, es evolución. Comenta desde dónde me escuchas, porque tal vez tú también estés aprendiendo a dominar el arte más difícil de todos, sentir, sin ser dominado por lo que sientes. El caos no destruye el poder, lo revela. Maquiavelo lo entendió mirando cómo los pueblos desesperados suplicaban por un orden que antes despreciaban. Cada revolución, cada colapso, cada guerra comienza con una promesa de libertad y termina con la súplica de autoridad, porque el ser humano teme el vacío más que la opresión, y ahí está el secreto. Quien domina el caos, domina la esperanza. El caos no es el fin del poder, sino su laboratorio. Los líderes que entienden esto no buscan eliminar el desorden, lo provocan, lo moldean, lo administran. Crean confusión solo para ofrecer una salida. Abren heridas solo para vender la cura. Así funciona la política, la religión y hasta el amor. El caos es la herramienta más antigua de control emocional. Maquiavelo lo observó en los Juegos de Florencia. Sabía que un pueblo con miedo es un pueblo que necesita guía, y que el miedo no se impone, se cultiva. Una amenaza, un enemigo, una crisis, todo sirve si conduce al pueblo hacia el Salvador que tú mismo diseñaste. El príncipe que comprende esto puede construir su trono sobre el temblor. El caos, por sí mismo, es estéril. Solo tiene valor cuando alguien le da forma. Por eso, Maquiavelo diferenciaba entre el caos espontáneo, que destruye, y el caos dirigido, que reorganiza. Quien gobierna el caos no lo teme. Lo provoca, lo estudia, lo dosifica. Sabe que el orden impuesto demasiado pronto genera rebelión, pero el caos eterno destruye la fe. El arte está en mantener al pueblo inseguro, pero esperanzado. ¿No vivimos así hoy? Oscilando entre crisis y promesas, entre miedo y distracción. Un día tememos la guerra, al siguiente tememos perder la conexión a Internet. Siempre hay algo que amenaza la estabilidad y siempre hay alguien que promete restaurarla. Ese ciclo no es casualidad, es ingeniería emocional. Maquiavelo habría visto en la era moderna su teoría más pura. Gobiernos que fabrican enemigos invisibles, corporaciones que venden soluciones a problemas que ellas mismas crean, ideologías que alternan esperanza y terror para mantenerte dependiente. No importa si el caos es económico, social o digital, el mecanismo es el mismo. El poder crea confusión, luego ofrece dirección. Primero te rompe, luego te guía. Primero destruye tu certeza, luego te regala una nueva, y tú agradeces, sin saber que solo has cambiado de amo. Esa es la lógica maquiavélica del caos. No se trata de destruir el sistema, sino de ser el único capaz de repararlo. Por eso los líderes más duraderos no son los más carismáticos, sino los más pacientes. Dejan que todo arda, y cuando las llamas alcanzan el punto justo, aparecen con la calma del Salvador. Y el pueblo, exhausto, confunde manipulación con milagro. Maquiavelo vio esto en César Borgia, su modelo de príncipe. Borgia sembraba el terror, luego castigaba a los culpables que él mismo había permitido actuar. El pueblo, agradecido, lo veía como justo. Ese es el poder del caos controlado. Crear el problema y luego ser la solución. Pero hay algo más oscuro. El caos no solo controla a las masas,
también purifica el poder. Cada líder, tarde o temprano, necesita una crisis para renovarse. Sin caos, el orden se oxida. Sin amenaza, el control pierde sentido. El caos es el rito de fuego que legitima el mando. Maquiavelo decía que la fortuna, esa fuerza impredecible que domina al hombre, solo puede ser vencida por quien actúa con audacia. El caos, entonces, es una prueba divina, una oportunidad de mostrar fortaleza. Los débiles lo temen, los astutos lo dirigen, los sabios lo usan para renacer. Y tú, aunque no gobiernes un estado, también lo haces en tu vida. Piensa en tus propias crisis. ¿Cuántas veces después de perderlo todo, encontraste tu claridad más grande? El caos, en pequeña escala, es el lenguaje con el que el universo te reordena. Pero cuando alguien más controla tu caos, ya no aprendes de él. Lo sufres. Por eso Maquiavelo advertía: no entregues al destino lo que puedes manipular. No esperes que la tormenta pase. Aprende a usarla. El que sabe moverse dentro del caos crea dirección donde otros solo ven ruido. A veces me pregunto si el mundo realmente quiere estabilidad. Tal vez no. Tal vez el caos es la sustancia que mantiene vivo al sistema. Sin él no habría necesidad de héroes, ni de dioses, ni de gobiernos. La paz total sería insoportable, porque revelaría la inutilidad del poder. Por eso el caos es necesario. Mantiene a la humanidad creyendo que necesita ser salvada. La cuarta ley enseña algo terrible. El control no proviene de la fuerza, sino del desequilibrio. Cuando todo parece a punto de romperse, los hombres se vuelven dóciles. Las ideas se vuelven moldeables, la moral se vuelve negociable. El caos abre la puerta al moldeamiento más profundo, el del alma. Maquiavelo sabía que el gobernante debe medir hasta dónde llevar la tensión. Un caos demasiado leve no despierta obediencia. Uno excesivo destruye la fe. El punto exacto es el arte, y ese arte, cuando se domina, convierte a los hombres en instrumentos. Hoy los poderosos no necesitan guerras para dominarte. Basta con saturarte de información, dividirte en opiniones, enfrentarte con tus iguales, hasta que el cansancio te haga buscar una figura que ordene el ruido. Y cuando la encuentras, entregas tu libertad con alivio. Eso no es derrota, es rendición emocional. El caos hizo su trabajo. Maquiavelo no temía al caos, temía a la comodidad. Sabía que el pueblo satisfecho se ablanda, que el líder complacido se vuelve torpe. El caos mantiene alerta al cazador y obediente a la presa. Y entre ambos florece la política. Pero hay una advertencia: quien controla el caos demasiado tiempo termina creyéndose Dios. Y cuando un hombre se siente omnipotente, deja de percibir el límite. El caos, entonces, lo devora a él. Es el precio final. El fuego que antes obedecía comienza a consumir al amo. Así cayeron imperios, religiones, dinastías, no porque el pueblo despertara, sino porque el caos dejó de obedecer. Esa es la paradoja. El caos puede ser domesticado, pero nunca poseído. El verdadero sabio no intenta suprimirlo, sino danzar con él, porque entiende que el poder absoluto es ilusión y que todo orden es temporal. Si alguna vez has sentido que tu vida se desmorona, recuerda esto: no siempre es destrucción. A veces es el llamado a un nuevo orden. El caos controlado no es solo una estrategia de poder, es una forma de renacimiento. Y si logras comprenderlo, si puedes mantener la calma mientras todo se desintegra, has aprendido el lenguaje que los poderosos llevan siglos perfeccionando. Si estas palabras te resonaron, si alguna vez sentiste que el caos te transformó más que la paz, comenta desde dónde me escuchas. Porque quien aprende a usar el caos deja de ser víctima del destino y empieza a escribir su propio orden. Crees que eliges,
Crees que decides tus pensamientos, tus deseos, tus caminos. Pero lo que Maquiavelo descubrió, y que casi nadie se atrevió a aceptar, es que la libertad humana no es más que una coreografía invisible. El libre albedrío es el mito más refinado que el poder haya inventado. Y la razón por la que nadie lo cuestiona es porque necesitamos creer que somos dueños de algo, aunque sea de nuestra prisión. Maquiavelo no habló de esclavitud física, habló de una esclavitud más sutil, la psicológica. Sabía que el ser humano no obedece solo por miedo, sino por convicción. El truco del poder no está en imponer, sino en hacerte desear lo que conviene a quien te domina. Por eso, el príncipe ideal no manda, sugiere, no ordena, inspira, no obliga, convence. Y el pueblo, sintiéndose libre, actúa exactamente como se esperaba que actuara. Esta es la ley más temida de todas, porque destruye el mito de la autonomía. Maquiavelo vio que los hombres creen ser libres cuando pueden elegir entre opciones que otro preparó para ellos. Esa es la esencia de la manipulación política, económica y moral. No necesitas encadenar a nadie si puedes diseñar el rango de su libertad. Hoy lo ves en todas partes. La ilusión de elección en la política, dos caras del mismo poder, la ilusión de expresión en las redes, millones hablando al mismo ritmo, la ilusión de identidad en el consumo, cada decisión calculada por un algoritmo que ya sabía lo que ibas a querer antes de que lo pensaras. Maquiavelo no lo habría llamado tecnología, lo habría llamado predicción emocional. El nuevo príncipe no necesita espías ni ejércitos. Tiene datos. Conoce tus miedos, tus deseos, tus contradicciones. No te oprime, te seduce, y tú, agradecido, le entregas todo. El libre albedrío es una jaula dorada. Puedes moverte dentro de ella, elegir tus rutinas, tus creencias, tus amores. Pero cada uno de esos movimientos ya fue previsto, calculado y dirigido hacia un fin mayor, el equilibrio del poder. Por eso Maquiavelo nunca creyó en la libertad del pueblo. Creyó en su necesidad de sentirla. El pueblo no soporta la idea de estar guiado. Prefiere el engaño amable antes que la verdad cruel. Así que el poder aprendió a darle pequeñas victorias, decisiones controladas, ilusiones de control. Y mientras celebras tu independencia, el sistema ajusta los límites sin que lo notes. Piensa en tu día. Crees decidir lo que consumes, lo que opinas, lo que compartes. Pero cada impulso está rodeado de estímulos diseñados para dirigirlo. El libre albedrío se ha vuelto una experiencia sensorial, una sensación de elección que desaparece en cuanto dejas de observarla. Maquiavelo sabía que la libertad total destruye la estructura. Un pueblo completamente libre se fragmenta, se vuelve incontrolable, impredecible, autodestructivo. Por eso el poder no busca eliminar la libertad, sino administrarla. Te deja correr, pero dentro del laberinto, y cada muro que encuentras fue colocado con propósito. Lo más fascinante y aterrador es que este principio no se limita a la política, también gobierna el alma. Tus creencias, tus valores, incluso tu concepto de bien y mal, provienen de un molde social y moral que alguien diseñó antes de que nacieras. Crees elegir entre lo bueno y lo malo, pero en realidad eliges entre las definiciones que te dieron. El libre albedrío, entonces, no es libertad, es programación con rostro humano. Maquiavelo no condenaba eso, lo consideraba inevitable. La humanidad necesita estructura para no caer en la locura del vacío. La libertad sin dirección nos destruye. Por eso el sabio no busca romper las reglas del juego, sino entenderlas. Solo quien conoce los límites puede moverse entre ellos sin ser atrapado. En su época, el poder se ejercía a través del dogma religioso y la obediencia al trono.
Hoy el dogma es la opinión y el trono es la pantalla. Nada cambió, solo cambió el lenguaje de la obediencia. Ya no doblamos la rodilla, deslizamos el dedo, y lo más perturbador es que no necesitamos censura. Nos autocensuramos. El miedo al rechazo social es el nuevo castigo divino, el aplauso, la nueva absolución. El poder ya no necesita torturarte, te educó para castigarte solo. Maquiavelo lo habría visto venir, porque entendía que el hombre busca pertenecer más que ser libre, y quien controla la pertenencia, controla la voluntad. Esa es la trampa del libre albedrío. Todos creemos decidir, pero en realidad solo buscamos aprobación. Hay un momento en la vida en que esa ilusión se rompe. Cuando haces algo verdaderamente libre, cuando rompes con lo esperado y descubres que el mundo te da la espalda. Entonces comprendes que la libertad no se celebra, se castiga, y que lo que el sistema llama rebeldía tolerable ya fue prevista dentro del guión. Por eso, los pocos que entienden esta ley no se rebelan abiertamente. No buscan destruir el sistema, lo utilizan. Saben cómo moverse entre sus grietas, cómo aparentar obediencia mientras tejen su propia dirección. Esa es la verdadera forma de poder, la lucidez silenciosa. Maquiavelo diría que el hombre verdaderamente libre no es el que rompe las reglas, sino el que comprende quién las escribió. Y ese conocimiento no da paz, da responsabilidad, porque cuando entiendes cómo se diseña la ilusión, ya no puedes refugiarte en ella, ya no puedes culpar a los otros, solo puedes elegir entre seguir dormido o mirar el mecanismo sin miedo. Yo no quiero convencerte de que no eres libre. Quiero que mires cómo opera tu libertad. Quiero que observes cuántas de tus decisiones son reacciones, cuántos de tus pensamientos son ecos, cuántas de tus creencias son herencias disfrazadas de convicciones. Ahí, en esa observación, nace la libertad auténtica. Esa es la paradoja maquiavélica final. Solo quien reconoce su propia manipulación puede empezar a ser libre. Y esa libertad no se impone desde fuera, se conquista desde dentro. Si estas palabras te inquietan, no huyas de ellas. La incomodidad es la grieta por donde entra la conciencia. Comenta desde dónde me escuchas, porque en este instante, mientras decides si responder o no, estás experimentando la única forma de libertad real, la de saber que estás eligiendo dentro de una ilusión. Nadie es completamente leal, ni el amigo, ni el aliado, ni el amante, ni siquiera tú. Maquiavelo lo sabía. Por eso escribió que la lealtad no es un valor absoluto, sino una moneda de cambio que los hombres usan mientras les resulta útil. La sexta y última ley del poder revela la verdad más incómoda. La fidelidad no es un sentimiento, es una estrategia. Desde las cortes florentinas, Maquiavelo observó cómo los pactos se rompían al mismo ritmo en que cambiaba la fortuna. Los mismos hombres que juraban lealtad al amanecer conspiraban al anochecer, y entendió que no era maldad, era naturaleza. El ser humano es leal a su interés, no a su palabra, y el gobernante sabio no se escandaliza por eso, lo anticipa. El error del ingenuo es confundir la lealtad con la devoción. El error del débil, creer que la fidelidad se compra con afecto. El error del soberbio, suponer que su poder garantiza obediencia. Maquiavelo no creía en juramentos eternos, sino en alianzas temporales sostenidas por la conveniencia. Y cuando esa conveniencia cambia, la lealtad muere. Por eso enseñaba que el príncipe no debe amar ciegamente a sus aliados. Debe vigilarlos, comprenderlos y, sobre todo, saber cuándo dejar de confiar. El poder no consiste en creer, sino en calcular. La confianza absoluta es una rendición disfrazada. En la política, en la guerra, en los negocios y hasta en el amor,
La lealtad es siempre una transacción emocional. Te soy fiel mientras mi permanencia contigo me beneficia. Cuando el costo supera la ganancia, empiezo a buscar salida. Así actúan todos, aunque nadie lo admita. Maquiavelo no lo decía con cinismo, sino con realismo. La fidelidad es una ilusión necesaria. Sin ella, el mundo se volvería insoportable. Necesitamos creer que alguien nunca nos traicionará, aunque en el fondo sepamos que todo puede romperse. El poder se sostiene sobre esa mentira compartida. Por eso, el gobernante sabio no exige lealtad eterna. Crea sistemas donde incluso la traición le beneficia. Divide a sus aliados. Reparte poder con medida. Alimenta la competencia. Así, cada uno teme perder su posición y termina obedeciendo no por amor, sino por cálculo. El miedo y el interés son fuerzas más confiables que la devoción. Hoy lo vemos en todos los niveles. En las empresas, donde los equipos funcionan mientras los contratos convienen. En las relaciones, donde el compromiso dura mientras el deseo se mantiene. En la política, donde las alianzas cambian cada ciclo. Y aún así, seguimos fingiendo que la lealtad es moral y no estratégica. Maquiavelo sabía que los hombres cambian según la fortuna. Por eso, aconsejaba al príncipe no depender jamás de la constancia ajena. Quien construye su poder sobre la fidelidad de otros, edifica sobre arena. El verdadero control no está en la confianza, sino en la previsión. Pero hay algo aún más profundo en esta ley. La lealtad calculada no se aplica solo a los demás, sino a uno mismo. A veces, traicionarte a ti es necesario para sobrevivir. Abandonar una versión vieja de ti, una idea, una fe, una moral, puede ser la única forma de avanzar. La traición, en su nivel más alto, es evolución. Maquiavelo lo entendía así: la mente rígida muere fiel a sus errores. El sabio cambia de piel tantas veces como la serpiente del tiempo, porque ser leal a una verdad antigua puede ser más peligroso que mentir. Esta ley no invita a la hipocresía, invita a la lucidez. No te pide que seas falso, sino que reconozcas cuando tu fidelidad se ha vuelto una cadena. La lealtad sin discernimiento es esclavitud disfrazada de virtud. Y sin embargo, el mundo sigue castigando la traición más que la mentira. ¿Por qué? Porque la traición revela lo que todos temen admitir: que el amor, la amistad, la política, todo vínculo humano es condicional. La traición desnuda la naturaleza del poder, el interés. Por eso, el traidor es odiado. No por su acto, sino porque nos recuerda lo que somos. Maquiavelo, en su exilio, lo comprendió mejor que nadie. Sirvió fielmente a Florencia, escribió, planificó, aconsejó. Y cuando el poder cambió de manos, fue abandonado, humillado, torturado. No culpó a nadie, entendió la ley. El poder no tiene memoria, solo conveniencia. Esa experiencia lo convirtió en el filósofo que el mundo temió, porque su dolor se transformó en lucidez. Entendió que la lealtad es el disfraz más elegante del egoísmo, y que solo quien asume eso puede navegar sin naufragar en la política humana. Pero esta ley no pretende volvernos cínicos, sino conscientes. La lealtad calculada no destruye la confianza, la redefine. Nos enseña a dar sin ingenuidad, a observar sin paranoia, a amar sin perder el juicio. Porque cuando eliges ser leal sabiendo que podrías no serlo, tu fidelidad se vuelve decisión, no reflejo. Y ahí paradójicamente nace la verdadera integridad. Maquiavelo no pedía frialdad, pedía inteligencia emocional. No quería un mundo de traidores, sino un mundo de lúcidos. De hombres y mujeres que no confundieran el deseo de pertenecer con la entrega ciega. De mentes que supieran cuándo retirarse antes de ser devoradas por su propia fe. Quizá esa sea la última enseñanza del poder. La lealtad no se promete, se evalúa.
Y la traición, cuando llega, no siempre es maldad. A veces es destino. Si entiendes eso, puedes mirar a tus aliados, tus amigos, tus creencias y preguntarte, ¿me son fieles o solo me siguen mientras les conviene? ¿Y yo, a quién sigo, por amor o por miedo? Maquiavelo no buscaba destruir la confianza humana. Solo quería que aprendieras a verla sin romanticismo. Porque cuando ves el poder sin adornos, puedes moverte dentro de él sin ser su víctima. Así termina su lección. Las 5 leyes no fueron escritas para gobernar reinos, sino para gobernar el alma. Quien las entiende no se vuelve cruel, se vuelve consciente, y la conciencia, aunque duela, es la forma más pura de poder. Si estas palabras resonaron en ti, no te quedes en silencio. Comenta desde dónde me escuchas, porque en un mundo de máscaras, la verdadera lealtad empieza con la honestidad de quien se atreve a mirar su propia sombra.